pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta mañana vamos a iniciar una vez más el culto dominical, pidiendo a Dios que sea su Santo Espíritu el que esté tomando el control y la autoridad en este espacio. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Estamos viendo una serie del libro de Jonás. Hace 8 días nos hablaron acerca del capítulo número 1 de Jonás, y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2, que le hemos titulado al tema Volviendo a Dios. Hace 8 días nos enseñaban acerca de la actitud de Jonás en aquellos tiempos, cuando recibe un mandato de Dios. El día de hoy vamos a ver algo bien importante que nosotros mismos, como conocedores de la palabra, es necesario
que lo apliquemos a nuestra vida para no llegar a caer al lugar donde llegó este hombre de Dios por no hacer las cosas conforme nuestro Dios nos manda. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos caer en esa situación de desobediencia. Por eso el día de hoy queremos dar inicio con el capítulo 2 de esta serie del libro de Jonás, que son 4 hermosos capítulos que vamos a estar meditando en estos domingos que siguen. Y para ello yo quiero invitarte que vayamos a nuestras escrituras, al libro de Jonás capítulo 2. Hace 8 días terminábamos con el capítulo 1, versículo 17, y nos enseñaban que Jonás fue tragado por un pez y estuvo en ese lugar 3 días y 3 noches. El día de hoy vamos a ver qué nos dice Dios de este hombre, de Jonás. ¿Qué significa Jonás? El nombre de Jonás significa paloma. Qué nombre tan bonito para alguien que tiene mucho resentimiento, porque Jonás era un hombre con mucho resentimiento. Y lo estaremos estudiando en los capítulos que siguen de esta hermosa serie. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Cuando nos habla del seno del Seol, la palabra Seol en hebreo es el lugar de muertos. Significa lugar de muertos. Jonás en ese momento se sentía en una tumba. Estaba él en un lugar que no tenía él esperanza de salir de ese lugar. Pero ¿por qué cayó ahí? ¿Por qué llegó ahí? ¿Por qué él desvió el camino? Él ignoró un mandamiento de nuestro Padre Celestial. Y muchas veces, amados, cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, suele traer consecuencias a nuestra vida. Y aquí estamos viendo la consecuencia que trajo a la vida de Jonás. Y nos dice la palabra del Señor que él invocó al Señor. ¿Por qué lo invocó? Porque estaba angustiado, porque estaba preocupado, porque tenía una situación no grata, no envidiable. Aquel hombre se sentía enterrado en una tumba. Por eso menciona al Seol. Y desde allá, dice, él clamó, él le habló a Dios, él fue con Dios para ser escuchado. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese momento de angustia? Todo por no poner atención a lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios nos está mandando hacer. Y en verdad, cuando nos habla acerca de ello, nos enseña que ciertamente el Señor es tan bueno, es tan maravilloso, que guarda de cada uno de nosotros. Y ahí vemos el amor de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, porque a pesar de que vivimos a muchas ocasiones, muchas veces no obedeciendo su palabra, Él tiene cuidado y tiene misericordia de nosotros. Jonás se encontraba en una situación muy complicada. Había sido lanzado del barco en el cual él había subido para ir a aquel lugar contrario a donde Dios le había mandado que fuera.
hubo un desastre en ese barco, hubo una tormenta, algo terrible, y cuando él es echado al mar, porque ciertamente él reconoció que el culpable de esa tragedia era él. Él solito le dijo a aquellas gentes cuando le dijeron, ¿qué pasa contigo? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? Y bueno, le cuestionaron a Jonás. Y él empieza a decir que es hebreo y que es temeroso de Dios. Y ahí es donde él reconoce y les dice que por causa de él, hay ese mal tiempo. Porque Dios es el que provocó esa tormenta que estaba casi partiendo aquella embarcación. Entonces vemos a un Jonás que tenía un problema encima, y ese problema iba a ser muy fuerte aún todavía. Y en el Salmo 18, en el Salmo 18, 4 al 6, nos habla algo bien bonito acerca de cuando nosotros estamos en esa angustia y clamamos a Dios. El salmista David dice en esa porción del Salmo 18, 4 al 6, dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El salmista David está hablando las mismas palabras que en aquel tiempo Jonás le dijo a Dios. Jonás fue a Dios porque se sentía con esa aflicción, con ese problema. Yo no me puedo imaginar a un hombre que fue arrojado al mar. Sabemos que el mar tiene lugares demasiado profundos, y ese hombre estaba en ese momento padeciendo por lo que él mismo había provocado. Muchas veces nosotros provocamos esas situaciones de ser echados a las aguas, de ser echados al mar, pero veamos cómo Dios en su infinita misericordia dice la palabra que él tenía preparado ya un gran pez. No sabemos qué clase de pez haya sido. Hay gente que dice que es una ballena, pero yo no me meto en esos problemas, porque la Biblia no me habla de qué tipo de pez. Simplemente era un gran pez, que ese gran pez se tragó a ese hombre, y ese hombre estuvo 3 días y 3 noches en ese lugar. Yo no me puedo imaginar la pestilencia de los jugos gástricos de este animal, y Jonás batallando ahí con él. Sin embargo, era algo que él tenía que pasar. Era algo que Dios había decidido hacer con Jonás. ¿Por qué? Porque había él huido del Señor. Cuando nosotros queremos huir de Dios, quiero decirles que estamos muy mal y nunca lo podremos lograr. Porque cuando Dios ya nos toma, cuando Dios tiene planes y proyectos para nuestra vida, a donde quiera que nos queramos encontrar, allá. A donde quiera que nos queramos esconder, allá nos va a encontrar, porque Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y así dicen las escrituras, que los ojos de Dios están sobre nosotros. Entonces es imposible que nosotros podamos engañar a Dios, podamos escondernos a Dios. Dice el versículo 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Yo me imagino que la embarcación iba mar adentro, iba en mar abierto, y aquella tempestad tan terrible, y él tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era la decisión? Él iba a morir. Si no estaba la mano de Dios, él iba a morir. Recuerda que muchas veces nosotros estamos cerca de la muerte, en un inminente peligro, pero lo más hermoso es que ahí
llega la mano de Dios. Allí viene el amor de Dios y la misericordia de Dios para con nosotros. Y aquí lo vemos a través de este hombre, porque él era un hombre de Dios. Él era un profeta de Dios. Era él alguien que Dios lo usaba para dar una palabra a la humanidad, una palabra al pueblo. Sin embargo, él no quiso obedecer y en este momento estaba sufriendo las consecuencias. Entonces dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás dice, ya no me quieres, Padre, ya no me quieres, me has desechado, me has olvidado, me has dejado solo. Sin embargo, dice, volveré a verte. Sin embargo, él tenía ese deseo en su corazón de que él volvería a ver a Dios. Sus ojos volverían a ver a Dios. Yo me imagino a este hombre tremendamente atribulado, con problemas grandísimos, por la situación que estaba pasando, por lo que estaba viviendo en ese momento. Mas aún veré tu santo templo. Él no dudaba de que todavía había una oportunidad para su vida. Y quiero que vayamos al Salmo 31, versículo 22. Dice el Salmo 31, versículo 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Qué bonito cuando nosotros estamos en una situación, en un aprieto, en una encrucijada en nuestra vida y podemos voltear a ver a Dios. Podemos voltear y reconocer que hay alguien que nos puede librar de lo que estamos viviendo en ese momento. Qué importante es que tengamos esa confianza como la tenía Jonás, como la tenía el salmista David, que sabían que no estaban solos, que aún la situación que vivían quizá la estaban viviendo por una consecuencia provocada por ellos mismos, pero estaban reconociendo que había un Dios de poder, un Dios que los iba a librar de aquellos momentos tan complicados que estaban viviendo. Dice el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Había alrededor de él un caos. El alga se enredó en mi cabeza. Yo no sé, yo no soy una persona que sé nadar. En una ocasión fui a la playa, me confié un poco y llega una ola y me dio una revolcada tan terrible que ni siquiera me hundió mucho. Sin embargo, hubo un pánico en mí. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una enormidad de agua y que no tenemos nosotros el control de ella, y mucho menos de nosotros mismos cuando no podemos dominar esa fuerza de la naturaleza. Y a un hombre que estaba en las profundidades del mar y que todo lo que le rodeaba era agua y un abismo donde él estaba, él narra que verdaderamente se sentía desfallecer, se sentía casi en una tumba, en el Seol, dice Jonás. Y además dice que el alga se le enredaba en la cabeza. Había demasiada angustia
en este hombre. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Qué es un cerrojo? Se sentía atado, se sentía inmovilizado, se sentía que no podía él liberarse de esa prisión, de ese lugar, de ese, podría decirse castigo, pero también podría decirse protección, porque Dios lo estuvo protegiendo dentro de ese gran pez. Porque si no hubiera sido así, se hubiera ahogado. Si no hubiera sido así, hubiera sido tragado quizá por algún otro animal del mar. No sabemos, pero a la vez Dios en su amor y en su misericordia pone ese gran pez para que Jonás fuera resguardado. ¿Y por qué nos dice que duró 3 días y 3 noches? ¿Podría aguantar tanto sin oxígeno? No, sí había oxígeno. Sí podía él respirar. Y además Dios lo había guardado en ese lugar. Y si Dios lo quería preservar, no iba a permitir que ese pez se lo tragara para que muriera, sino para que él estuviera seguro en ese lugar. Y él dice, en verdad, descendí a los cimientos de los montes. ¿Habrá montes en las profundidades del mar? No sabemos. Lo que sabemos es que él estaba en una situación crítica, en una situación de miedo. Probablemente él tenía miedo, ¿por qué no decirlo? Todo ser humano tenemos miedo en su momento que estamos en una situación difícil. Pero había una confianza, porque él en ese momento estaba clamando a Dios. En ese momento él volteó a ver a Dios. Por eso el tema le pusimos volviendo a Dios. Porque en el capítulo 1 nos enseñaron que él huía de Dios. El día de hoy estamos viendo que él está volviendo a Dios. ¿De qué manera? Reconociendo su error, reconociendo su desobediencia. Y ahora que está pasando esta situación, él clama, él sabe que hay un todopoderoso que lo va a salvar del lugar en el que él se encuentra en estos momentos. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vuelve a mencionar la sepultura, vuelve a mencionar un lugar de muertos, un lugar donde él se sentía tremendamente mal. Pero allí está reconociendo que Dios es el que lo saca de ese lugar, que Dios es el que lo hace volver a Dios. ¿Para qué? Pues para servirle. Él era un profeta de Dios, él le servía a Dios. Tú y yo le servimos a Dios y muchas veces tratamos de huir de la responsabilidad que tenemos. Tú y yo le servimos a Dios y muchas de las veces no queremos hacer lo que Él nos manda a hacer. Y es necesario que Dios trate con nuestra vida, que Dios trate con nosotros, para que podamos nosotros entender que si estamos en los caminos del Señor, es para servirle al Señor y es para decirle, como dijo el profeta, heme aquí, Señor, no ir hacia otro lado. Estaremos viendo en otros capítulos más adelante el porqué de esa acción de Jonás, de en lugar de ir a Nínive, va a Tarsis. Lo estaremos viendo en otros capítulos. ¿Por qué? Porque es bien bonito cuando vemos el por qué Jonás se revela. El por qué Jonás, en lugar de tomar el transporte indicado para ir a Nínive, se va a Tarsis. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios tiene misericordia de ese hombre, cómo Dios tiene misericordia y lo salva y lo trae hacia él nuevamente y le dice que ciertamente él lo resguarda. El salmista David en el Salmo 16:10 dice de esta manera: porque no dejarás a mi alma en el Seol,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jonás también no quería él quedarse en el Seol, no quería quedarse en aquella tumba, por eso él clama y reconoce a Dios. Sabe en ese momento que cometió un error, pero el día de hoy nos enseña la palabra de Dios que todo error que cometemos, Dios nos permite volver a Él. Dios nos permite que ese error que cometemos no vuelva a suceder, porque tenemos un Dios de cuidado, un Dios de amor, un Dios que jamás se olvidará de nosotros y siempre nos estará cuidando y nos estará guardando. Dice el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué curioso. ¿Por qué cuando su alma desfallecía en ese momento se acordó de Jehová? ¿Por qué no se acordó cuando tomó una decisión equivocada? ¿Por qué no se acordó cuando estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios? Y así nos pasa a nosotros como iglesia muchas veces. Nos acordamos de Dios cuando ya provocamos el que el Señor trate con nosotros. Entonces es cuando volteamos a verlo. Entonces es cuando nos acordamos de Él. Y esto nos enseña, amados, que nosotros es necesario que todo el tiempo nos estemos acordando de Dios. No solamente cuando tenemos un problema encima, no solamente cuando hay un enfermo en casa, no solamente cuando hay una necesidad en la familia. Entonces sí nos acordamos de Dios y clamamos como Jonás. En el versículo 7 es muy, muy claro Jonás cuando dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros clamemos a Dios y Él nos responde, no nada más nos enseña que ese clamor lo levantemos cuando estamos con una preocupación, cuando estamos necesitando de Dios. Recordemos que de Dios necesitamos todos los días. La necesidad de Dios es tan importante en la vida del cristiano, en la vida del hijo e hija de Dios, que es como el alimento físico. No nos podemos quedar sin comer porque nos da hambre. En lo espiritual deberíamos de hacer lo mismo, siempre estar buscando y clamando al Señor. El profeta dice, clama a mí, yo te responderé, sí, pero no dice clama solamente cuando estés en la panza de un pez. No te dice clama solamente cuando estés con un familiar secuestrado. No te dice clama solamente cuando tienes una enfermedad incurable. El llamado de Dios es clamarle todo el tiempo. Es tener esa comunión con el Señor, ese contacto diario con Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Jonás se había olvidado de Dios. Jonás había hecho algo fuera de lugar delante de Dios. Y sin embargo, cuando él se ve en esta situación, se acuerda de Dios, se acuerda de Jehová, clama y dice, y escuchaste mi clamor, dice la Escritura, escuchaste el clamor. Y llegó a tu santo templo. Versículo 8. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias. ¿A qué se refiere Jonás con vanidades ilusorias? Habemos muchos que no buscamos de Dios, sino buscamos cosas materiales que son
vanidades que no nos ayudan a nuestra vida. Buscamos cosas muy ajenas a Dios. Y habla acerca de cuando la gente se apartaba de Dios por otras cosas que no tenían importancia. Y para ello te voy a invitar que vayamos al libro del profeta Jeremías, a su capítulo 10. Jeremías 10, versículo 8. Ahí nos habla acerca de que muchas veces dejamos a Dios, dejamos de buscarle a Él, de interesarnos por Él, por cosas que no nos van a traer nada bueno a nuestra vida. Y dice en Jeremías capítulo 8, Jeremías 10, versículo 8 dice: ¿cómo decís vosotros, somos sabios y la ley de Jehová está con vosotros, con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se apartaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Qué sabiduría tenemos en Dios? Por abandonar la palabra de Dios, por creer en otras cosas. Por eso dice, el versículo habla de vanidad. En las Escrituras hay un libro que nos habla mucho de vanidad. El rey Salomón escribía acerca de lo que es la vanidad del mundo, la vanidad del hombre, y no poner los ojos en Dios, no buscar de Dios. El libro de Eclesiastés nos habla mucho acerca de la vanidad del ser humano, de la vanidad del mundo, de que no buscamos una llenura en la presencia de Dios, sino en cosas ajenas, en cosas vanas que no nos ayudan para nada. Y así lo dice en esta porción del versículo 8 de Jonás 2. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Por qué la abandonan? ¿Qué hizo Jonás? Quiso abandonar la misericordia que Dios tenía sobre él, el amor que Dios había puesto sobre él, el cuidado que Dios había puesto sobre él. Porque cuando tú eres un servidor de Dios, Dios tiene cuidado de ti. Dios te guarda. Dios no va a permitir que algo malo te pase. ¿Por qué? Porque siempre va a estar al cuidado de tu persona, al cuidado del trabajo que Él te puso a hacer. Sin embargo, aquí vemos una situación tan curiosa, que si Dios fuera malo, que si Dios fuera vengativo, hubiera dejado a Jonás que sufriera las consecuencias por lo que él había hecho. Sin embargo, ahí vemos a un Padre amoroso, a un Dios cuidador de aquel hombre, y asimismo cuidador de ti y de mí. Porque nosotros no siempre hacemos las cosas bien, luego hacemos cosas malas, y que podríamos decir, híjole, a lo mejor por haber hecho esto Dios me hubiera descuidado y me hubiera dejado sufrir las consecuencias. Quiero decirte que no, que ahí está el Señor, ahí está Dios cuidando de ti. Dios es tan hermoso, más hermoso que cualquier papá que guarda y cuida de su hijo, cualquier papá terrenal que se desvive por cuidar a su hijo. Dios es más lindo aún todavía que cualquier padre terrenal, porque Él no tiene un corazón de venganza, un corazón de coraje. Él nos ama de una manera hermosa, y sí permite que haya un trato en nuestra vida, un juicio en nuestra vida, pero al final de cuentas ahí está Él para sacarte de ese apuro en el cual hemos caído a consecuencia de querernos alejar
de Él, a consecuencia de no obedecer su palabra. Él siempre tendrá para ti y para mí un camino de rectitud, un camino de seguridad, un camino que nos va a bendecir cuando nosotros seamos obedientes. Nunca se va a apartar de ti, no se va a apartar de tu familia, porque siempre Él sabe que eres un hombre, una mujer que le sirves, un hombre, una mujer que Él ya te tiene en sus proyectos, que Él ya te tiene en sus planes, y que ciertamente un día Él te va a dar un trabajo, Él te va a dar una misión, como le dio esa misión a Jonás. Porque lo que le dijo a Jonás fue una misión, un mandamiento, un trabajo que Jonás iba a tener que ir a hacer de parte de Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos manda a hacer un trabajo, una labor? Y muchas veces nosotros hacemos caso omiso o queremos huir de Él. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque no queremos, por lo que tú quieras, pero siempre hay esa situación de desobediencia al mandato y a la palabra de Dios. Y dice el versículo 9: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos en una situación de preocupación, de apuro, de angustia, hablamos mucho. Vamos a Dios y no tenemos cuidado de abrir la boca y prometemos demasiado. El problema está que cuando estamos en esa situación no sabemos lo que estamos nosotros hablando, prometiendo, diciéndole a Dios: voy a hacer esto si me ayudas, voy a hacer lo otro. Ya me imagino a Jonás: Señor, si me sacas de este lugar donde estoy, del vientre de este pez, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer lo otro. Yo creo que Jonás sí prometió, porque dice en el versículo 9 que además de darle alabanza al Señor, va a cumplir los votos. Pero qué importante es que cumplamos votos. Yo no sé si tú has hecho votos. Un voto es una promesa, un voto es un compromiso. Y la palabra de Dios nos habla en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 5, algo bien importante acerca de cuando hacemos votos a Dios, de cuando hacemos compromisos con Dios y no los cumplimos. Y aquí el escritor de Eclesiastés nos dice que a Dios no le agrada cuando nosotros hacemos un compromiso con Él y no lo cumplimos. Dice el capítulo 5, versículo 1 en adelante de Eclesiastés, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Qué importante. Por eso Jonás dice: Señor, yo voy a darte alabanza, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que he prometido. La salvación es de Dios, la salvación es de Jehová. Jonás está reconociendo que nadie más lo hubiese podido salvar de aquel lugar donde él estaba. Solamente el poder divino, solamente el amor de Dios, solamente la misericordia de Dios podía sacarlo
de aquel lugar donde él se encontraba prácticamente muerto. Él se sentía en el Seol. Él declaraba que prácticamente era una tumba en la que él se encontraba en ese momento. Y vemos verdaderamente cómo Dios en su misericordia se apiadó de este hombre y lo trajo del lugar donde él estaba en ese momento, pasando un mal rato. Te quiero leer una porción de las Escrituras en el libro de Job, una porción muy hermosa que está en el libro de Job, en su capítulo 22, versículo 27, acerca de reconocer a Dios como ese protector, ese cuidador, y que cuando nosotros oramos, Él acude a nuestra oración. Dice la palabra de Dios en Job, libro de Job 22, versículo 27, dice: orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Algo bien importante, lo que leíamos en Eclesiastés. Cuando estemos angustiados y que te acuerdes de Dios, recuerda que no porque estás en un momento difícil vas a prometer y después que pasó tu momento difícil te vas a olvidar, porque dice la palabra de Dios que eso no le agrada al Señor. Así lo dice en Eclesiastés. Y Jonás termina diciendo y reconociendo que la salvación es de Dios, la salvación es de Jehová. Él es el que nos da la salvación todo el tiempo, amados hermanos. Porque tú dirás: a ver, pastor, ¿y por qué a mí Dios no me ha dado la salvación? Porque no lo has buscado, porque has querido huir de Él, porque te alejas de Él en lugar de hacer lo que Él te manda hacer, lo que Él te pone en tu corazón a hacer. Tú te alejas de Él y eso siempre te va a traer consecuencias no buenas a tu vida. ¿Por qué? Porque Jonás estaba pasando una situación muy difícil en ese momento, pero él se acordó de Dios. A ver, ¿es válido acordarme de Dios cuando tengo solamente una necesidad? Sí, es válido, pero es válido que te acuerdes de Él todo el tiempo. No nada más cuando hay una necesidad, sino todo el tiempo, todos los días, porque Dios es nuestro Dios todo el tiempo, todos los días. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Él lo será todo el tiempo. Por eso es importante que todo el tiempo le estemos clamando, que todo el tiempo estemos buscando de Él, que todo el tiempo obedezcamos sus mandamientos, sus palabras, el trabajo que nos enseña a que hagamos, hacerlo con gusto y no tratar de escapar, no tratar de ir hacia atrás cuando Él te está diciendo: ven, te necesito. ¿A poco Dios nos necesita? Sí, amados. Dios nos necesita. Cuando en aquel tiempo el profeta Isaías se ve a Dios sentado en aquel trono y él se pone muy nervioso. Ahí está en Isaías 5 y 6, creo que está esa porción de las Escrituras, donde el Señor está buscando una persona para mandarlo a cierto trabajo y dice: ¿a quién envío? ¿A quién enviamos? ¿Quién va? Y el profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros tenemos esa disposición, créeme que vas a ser bendecido y no vas a tener la situación que tuvo el profeta Jonás. En el versículo 10, y termino con el versículo 10, dice: y mandó Jehová al pez. Mandó Jehová al pez. Quiero decirte que todo ser viviente escucha la voz de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Desde dónde lo sacó? Yo no sé. ¿A qué distancia estaría de la playa? Yo no sé a qué distancia fue donde fue lanzado
del barco al mar, pero ese pez trasladó a Jonás, pero ese pez no lo sacó hasta que recibió la orden de Dios, hasta que recibió la voz de Dios. Qué curioso que muchas de las veces son más obedientes los animales a la voz de Dios que a un ser humano, que el mismo ser humano, porque este pez no sacó a Jonás ni antes ni después, sino esperó el tiempo de Dios, esperó la palabra de Dios, el llamado de Dios para sacar a Jonás de aquel lugar en el que se encontraba, para volverlo a él, para traerlo nuevamente al camino de Dios, porque no terminaba el trabajo de Jonás. Había que hacer algo, había que seguir adelante, y en verdad Dios tenía un proyecto importante para este hombre, como lo tiene para ti, lo tiene para mí. Dios siempre tendrá ese tiempo para enviarte a una labor, a algún trabajo. Yo no lo sé, pero que siempre en tu corazón haya ese anhelo y no ese rechazo a Dios, esa manera de querer apartarte de Él, porque donde quiera que vayas, Él te va a encontrar, y líbrate de que te permita que te trague un tiburón, porque ese sí te come. Y la verdad, vemos el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial trasladando a Jonás a tierra firme, porque dice el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿En dónde? En la tierra. Qué importante, amados, es atender el llamado de Dios. Qué importante es tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios, de que permitas estar involucrado con nuestro Padre Celestial. Qué privilegio tan grande es para aquellos que son tomados por Dios, para ir y llevar el mensaje, para ir y llevar hacer lo que Dios te mandó a hacer. Somos privilegiados. Así es que yo te invito en esta mañana a que no huyas, sino que vuelvas al Señor. Vuelvas a Él, porque con Él vas a tener muchas bendiciones en tu vida física, en tu vida espiritual, en tu familia, en todas las áreas que tú te muevas vas a tener bendiciones, porque estás viniendo hacia el Señor, estás yendo a un nuevo encuentro con Dios. Yo sé que muchas de las veces nosotros nos apartamos de Dios, pero es bien bueno volver al Señor, recapacitar, y si algún día te apartaste de Dios, vuelvas a Él y le clames y le digas como le dijo Jonás: yo no quiero estar en el Seol, quiero estar contigo, me acordé de ti, clamé a ti. Y siempre el Señor te escuchará. Yo sé que muchas de las veces dudamos del poder de Dios, pero dudamos porque no estamos cerca de Él. Pero yo te invito en esta mañana a que estés cerca de Dios, a que le busques, para que hagas conforme Él te mande, para que hagas conforme Él te ponga en tu corazón el obedecerle. Que Dios te bendiga. Yo te dejo este mensaje de amor, de misericordia de Dios para con el ser humano, porque ahí vemos a un Dios todopoderoso dándole de su amor y de su misericordia a un hombre que no quiso obedecer la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros a veces estamos en esa situación? Yo te invito a que siempre estés con ese anhelo de decirle al Señor: heme aquí, yo voy a donde tú me mandes, porque siempre el Señor te cuidará. Recuerda que Él tiene promesas para nosotros. Él dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga. Permíteme orar por tu vida.
Amado Dios, en el precioso nombre de Jesús, en esta mañana hermosa, yo te ruego y te suplico que esta reflexión acerca de este varón, acerca de Jonás, bendito Dios, nos enseñe algo importante para no caer, bendito Padre Celestial, en desobediencia y tengas tú que tratar con nosotros como lo hiciste con este hombre, permitiendo, Dios, que fuera echado de aquella embarcación a las profundidades del mar, a la angustia donde él se encontraba en ese momento, y que posteriormente, Señor, tú le salvaste la vida trayéndolo a tierra firme a través de ese gran pez que nos habla las Escrituras, bendito Dios de los cielos. Por eso en esta mañana yo te doy honra y gloria y te ruego que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, bendito Dios, para que podamos discernir en esta hermosa palabra, Señor, reconociendo que tú eres todo amor y toda misericordia para el ser humano y que nunca te olvidas de ninguno de nosotros. Yo te ruego que bendigas a esta hermosa congregación y a todos aquellos, Señor, que puedan estar viendo y escuchando este video, Señor. Tú también les bendigas de una manera poderosa y sobrenatural. Muchas gracias te doy en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amada iglesia, les damos gracias y les pedimos en el nombre de Jesús que se conecten a Facebook y YouTube, donde estamos transmitiendo estos mensajes de día domingo, y no te los pierdas, porque de una manera o de otra serán bendición para tu vida y te edificarán. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos